Buenos días estudiantes, espero que se encuentren muy pero muy bien. Continuamos con todo este proceso tratando de alcanzar cada uno de los aprendizajes propuestos por la malla. Los invito a que saquen el cuaderno de ciencias sociales y hagan sus respectivos apuntes. Bueno, espero que disfruten el video y la clase o el tema de hoy. El tema en el día de hoy, chicos, es la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial la encontramos en el contexto histórico desde 1939 hasta 1945. Al finalizar lo que fue la Primera Guerra Mundial, muchos pensaron que este sería el último de las contiendas, el último conflicto. Sin embargo, la forma en cómo se configuró la paz creó una serie de problemas, ¿sí?, que condujeron entonces al estallido del segundo conflicto, aún más devastador. Durante los años 20 y 30 se desarrollaron lo que hoy conocemos como los fascismos en numerosos estados europeos. En Alemania, por lo menos, tomó mucha fuerza el partido nazi, dado, en este caso, o dirigido por Adolfo Hitler. Este señor apelaba por la recuperación y el orgullo nacional de Alemania. Una vez en el poder, ilegalizó y eliminó la escena política del resto de las formaciones de los partidos, creando así el nazismo. Este señor, Hitler, durante los años 20 y 30, inició la reconstrucción de su ejército al tiempo que reclamaba muchos territorios perdidos durante la Primera Guerra Mundial, como fue lo del sudeste, y de hecho no llevó a cabo o irrumpió las reglas del Tratado de Versalles y desafiaba en ese caso a la Liga de las Naciones. ¿Se acuerdan cuando les decía que la Liga de las Naciones fue la organización internacional que se creó después de la Primera Guerra Mundial, se creó para tratar de llevar en paz, ¿sí?, para que el mundo estuviera en paz y que no se volviera a repetir una guerra? Sin embargo, esto no tuvo mucha fuerza, la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones carecía de suficiente fuerza para oponerse a las agresivas acciones de Alemania. Fue así que en 1938 Alemania ocupó el territorio de los sudeste en Checoslovaquia y al año siguiente lo que quedaba del país. En marzo se había anexionado a Austria. Bueno, vemos que ¿cuál era la posición que tenían las otras potencias europeas? Optaron por un apaciguamiento, ¿sí? Ellos consideraron que si dejaban que Alemania hiciera algunas cositas que a él le parecía importante, pues no iba a suceder lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Prefirieron dejarlo a un lado. Pensaban que una vez que le hubiera sido concedida algunas de sus exigencias, el dictador de Alemania pondría fin a sus ansias de expansionismo. Sin embargo, la actitud sumisa que tuvieron estos países europeos provocó un efecto contrario. Lo animaron entonces a anexionarse, Alemania, anexionarse o tomarse Polonia. Y Polonia, chicos, es aquí donde se da el inicio del conflicto, porque Polonia es un protectorado de Gran Bretaña y tiene cierto control también Francia. Cuando Alemania decide anexionar Polonia, inmediatamente Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra. Checoslovaquia no les importaba mucho, entonces los países o potencias europeas no le daban mucha importancia. Pero cuando ya se metieron con un territorio de ellos, como lo fue Polonia, ahí sí. En septiembre de 1939, tras haber acordado con la URSS el reparto del país, Hitler invadió a Polonia, Reino Unido y Francia. Garantes de su seguridad, declararon la guerra a Alemania. Deben entender algo, jóvenes, y es que entre 1918, que se acaba la Primera Guerra Mundial, y 1939 se dieron varios sucesos que fueron de cierta forma importantes o el antecedente, las causas para iniciar la Segunda Guerra Mundial.
Ese periodo entre 1918 y 1939 se llama el periodo de entreguerras, ¿ok? Por ser el periodo de entreguerras, ahí nacen los que son los fascismos. ¿Y cuáles son los fascismos? Los regímenes totalitarios. Nazismo, fascismo y socialismo. El nazismo por Adolfo Hitler, el fascismo por Benito Mussolini y el comunismo por Stalin, ¿sí? Ese nazismo en Alemania, ese fascismo en Italia y ese comunismo en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y también se dio una de las crisis, la primera crisis del capitalismo, que fue la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929, el crack o la Gran Depresión que se le conoce también. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la causa la tenemos en el fiasco del Tratado de Versalles. Ya les había dicho, le había comentado por qué el fiasco del Tratado de Versalles. La crisis de 1929, el ascenso de los fascismos, la debilidad de las democracias y la política de pactos. Bueno, ¿en qué consiste lo que hoy conocemos como ese Tratado de Versalles? Bueno, para entender el conflicto o la causa del conflicto, hay que tener en cuenta la manera como se puso fin a la Primera Guerra Mundial. La Paz de Versalles se redactó atendiendo las necesidades o los intereses de los vencedores, es decir, de Francia, Reino Unido, Estados Unidos y de cierta forma Italia. Esto hace que los que perdieron la guerra tuvieran que asumir todos los costos de esa primera contienda. Yo les había explicado en las clases anteriores, cuando les hablé de la Primera Guerra Mundial, cómo esos países que perdieron la Primera Guerra Mundial tuvieron que pagar fuertes indemnizaciones, tuvieron que ceder territorios. Aquellos que se consideraban como imperios quedaron completamente desintegrados. ¿Sí se acuerdan de eso, chicos? Bueno, entonces el Tratado de Versalles queda a merced entonces de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. A lo largo de la década de los años 30, Hitler, este señor, no cesó de denunciar el humillante trato que se le dio a Alemania durante todo el proceso o la Paz de Versalles, despojándola de su ejército, eliminándola como condición de potencia y obligándola a pagar exorbitantes sumas en concepto de reparación de guerra, de la Primera Guerra Mundial. Alemania hubo de asumir importantes pérdidas territoriales en favor de Francia. ¿Se acuerdan del tema que yo les decía de Alsacia y Lorena? Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania de nuevo recupera Alsacia y Lorena. Bueno, la región del Sarre perteneció durante 15 años bajo el control de la Sociedad de las Naciones, administrada ¿por quién? Por Francia. En su parte oriental hubo de ceder a Prusia Oriental y Silesia, a Polonia. La región de Renania fue declarada como zona desmilitarizada. Danzig fue establecida como una ciudad-estado autónomo bajo la tutela de la Sociedad de las Naciones Unidas y el control de Polonia. Ustedes se dan cuenta en esa parte de la diapositiva cómo muchos territorios que le pertenecían a Alemania quedaron bajo el control de la bajo el control de la Liga de las Naciones o bajo el control de Francia. Recuerden que esa Sociedad de Naciones se crea para buscar y mantener la paz, pero esta sociedad la lidera ¿quiénes? Los países vencedores. Por lo tanto, cada región que le pertenezca a la Sociedad de las Naciones le va a pertenecer a los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Eso molestaba mucho a Hitler. Las exorbitantes indemnizaciones que Alemania hubo de transferir a los vencedores lastraron durante muchos años su economía. El Imperio Austrohúngaro desapareció como tal. Austria quedó reducida a un pequeño país de lengua germana, no tener ningún tipo de relación de unión con Alemania. Era una de las exigencias que le daban. Hungría perdió la zona de Transilvania en favor de Rumania. De las ruinas del Imperio Austrohúngaro se crea lo que hoy conocemos como la Yugoslavia,
compuesta por serbios, croatas y eslovenos. ¿Se acuerdan de la península balcánica? Bueno, ahí queda lo que hoy conocemos como la Yugoslavia. Rusia pudo admitir en 1918 la independencia de algunas repúblicas del Báltico, como lo fue Estonia, Letonia y Lituania. ¿Se acuerdan cuando les mostré el mapa? Necesito que cuando estén ahí observando el video busquen el mapa de lo que pasó antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Yo se los mostré ahí en las diapositivas anteriores cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial. Italia, que había obtenido del Imperio Austrohúngaro diversos territorios, Trieste, Istria, Trentino y varias islas dálmicas, no quedó satisfechas con las condiciones de la paz. A partir de 1918, Mussolini demandaría protagonismo. Bueno, recuerden que Italia durante la Primera Guerra Mundial pertenecía al bando de Alemania, pero cuando inició el conflicto se fue al bando de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Este señor o este país quedó como vencedor, pero según Benito Mussolini no le dieron lo que le correspondía. A diferencia de Francia e Inglaterra, que tienen muchos territorios, a Italia no le tocó casi nada, dejándola con un inconformismo. Bueno, este escenario político se vio agravada por una fuerte atonía económica. Se intentó paliar por medios de acuerdos internacionales que afrontaran el espinoso asunto de las reparaciones de la guerra. Fruto de este esfuerzo surgió el Plan Dawes y después el Plan Yu. Esto consistía en ayudar económicamente a los países. Ambos sirvieron al menos para reactivar monetariamente la economía. Sin embargo, el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929 llevó todo esto a la ruina, prolongándola en una recuperación económica. O sea, recuerden lo que yo les decía, jóvenes, cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos tomó mucha fuerza y fue este país financió muchas de las reconstrucciones de los países europeos. Cuando se da la crisis económica en Nueva York en 1929, no solamente es para Estados Unidos, sino para el mundo. Las consecuencias de la crisis de 1929. La estrecha dependencia de la economía alemana respecto a la americana provocó que fuese este país, junto con Estados Unidos, el más afectado por la crisis. El desplome de la producción industrial, la ruina de los bancos, el gran número de desempleados crearon un ambiente de gran hostilidad hacia los gobiernos que dependían de la economía estadounidense. Esta atmósfera fue explotada por el partido nazi, liderada en ese momento por Hitler, que asumió el poder en 1933. Una vez que el gobierno procedió a transformar todas las estructuras del Estado alemán, implantando una dictadura que se reflejó significativamente en el plano económico. En esencia, lo que distinguió la gestión económica de Alemania hitleriana fue el intervencionismo del Estado, la planificación y el empeño en sacar adelante un ambicioso programa de rearme. La depresión económica internacional minó el prestigio del capitalismo liberal mediante una política de marcado carácter autárquico, dirigida por Göring. El comercio con el exterior fue restringido, limitándose las importaciones a las materias primas necesarias para la industria. En Italia, la llegada de Benito Mussolini al poder en 1922 no supuso el abandono automático del liberalismo, pero a partir de 1925 el Duce optó por el proteccionismo y la concentración industrial en grandes corporaciones dependientes del Estado. Con ello, aspiraba a un absoluto control del gobierno sobre la industria, la agricultura, las finanzas y las inversiones. La persecución de la autarquía, cuyo objetivo básico consistía en conseguir la autosuficiencia económica, fue una constante de su política económica.
En los años 30, la política autárquica se reforzó con el fin de salvaguardar a Italia de la depresión internacional. En ese caso, ¿qué es la autarquía? Es una teoría y política económica que sostiene que un Estado ha de cubrir todas sus necesidades económicas por sí mismo, estimulando la producción de la industria y la reducción al máximo de las importaciones, es decir, no permitir que lleguen más productos de otros países, sino que dependan de ellos, que sean autosuficientes. La depresión de los 30 también golpeó con fuerza la economía japonesa. Sus tradicionales clientes impusieron barreras aduaneras a los productos industriales. Para los líderes japoneses era vital que su país constituyera un imperio desde el que accediera a materias primas baratas, al tiempo que busquen disponer un mercado garantizado. China sería el territorio escogido para tal fin. En esta parte, jóvenes, esta fue una de las causas por las cuales Japón decide atacar a Estados Unidos en Pearl Harbor, el tema de las barreras aduaneras. Y Japón, como no tiene otras opciones para buscar materias primas baratas, decide invadir a China y todas las islas que se encuentren en el Pacífico. Pero algunas islas que están en el Pacífico le pertenecen también a Estados Unidos, lo que hace que este sea otro motivo para iniciar la guerra contra Estados Unidos. El ascenso de los fascismos, o también conocido como los regímenes totalitarios. Ya les había explicado cuáles eran esos regímenes totalitarios. Los fascismos surgieron después de la Gran Guerra, en un escenario de crisis económica, política, social e ideológica, que originó un caldo de cultivo propicio para exaltar el nacionalismo. Estos constituyeron una ideología que en mayor o menor medida se extendió por casi toda Europa, a través de organizaciones inspiradas en el modelo italiano de Mussolini. ¿Se acuerdan cuando les hablaba del modelo que utilizó? Ese proteccionismo, esa garantía para sacar adelante la economía. También se habla de un solo partido en Italia, lo que hace que otras naciones también se inspiren en eso. Y algo más tarde lo hace ¿quién? El nazismo de Alemania, que son como los dos, las mismas ideologías, pero en diferentes países. En Italia el fascismo y en Alemania el nazismo. En Alemania Hitler desarrolló una política de tendencia a crear un estado de base racial para ponerlo en marcha con garantías de éxito. Necesitaba crear un potente ejército con el que se pueda anexionar territorios y satisfacer los anhelos del imperialismo de una gran Alemania. Es por ello que vemos que durante la Segunda Guerra Mundial encontramos el genocidio hacia los judíos. Pero para ello tenían que sacudirse a las limitaciones del Tratado de Versalles, que a su juicio constituía una humillación para los alemanes. En 1939 abandonó la Sociedad de las Naciones e inició una política expansiva que se concretó con la anexión del Sarre, la anexión de Renania, la anexión de Austria y la anexión de Checoslovaquia. Ante ello, las potencias europeas prefirieron tener una actitud pasiva de apaciguamiento a fin de evitar confrontación militar con este país. En Italia, Mussolini igualmente alentó al expansionismo territorial en pos de la creación de un imperio colonial que engrandeciera el país económica, política y militarmente. Imagínense que Mussolini, dentro de sus ideas de expansionismo, quería convertirse en lo que Italia fue en algún momento, la Gran Roma, el Imperio Romano, ¿sí? Eso era lo que él buscaba.
Fruto de esa estrategia fue la invasión de Abisinia en 1935, que le acarreó la expulsión de la Sociedad de las Naciones. En octubre de 1936, ambos líderes firmaron una alianza denominada el Eje Roma-Berlín. La colaboración entre ambos dio frutos durante la Guerra Civil Española. ¿Sí? Chicos, acá en esta parte, luego de que está Alemania, luego de que está Italia, también encontramos a Japón. Aunque no se desarrolló de manera explícita en un régimen fascista, no obstante tuvo rasgos similares, como el totalitarismo y un exacerbado militarismo. Al igual que los de Alemania e Italia, los gobernantes japoneses buscaron la creación de un imperio que les concediese la supremacía económica, política y militar en Asia, rompiendo con todos los tratados internacionales. En 1931 invadió a Manchuria. Manchuria queda en China, donde en 1932 creó el estado títere de Manchukuo. En el área del Pacífico, los intereses japoneses entraron en conflicto con Estados Unidos, propiciando un encontronazo que se saldría con el ataque hacia Pearl Harbor y la guerra entre estas dos naciones. Bueno, entonces, estos regímenes totalitarios está el nazismo, el fascismo, pero no les mencioné el comunismo, ¿cierto? El comunismo es totalmente diferente, chicos, el comunismo es totalmente diferente al nazismo y el fascismo. De hecho, el fascismo y el nazismo, es decir, el fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler, no gustan de lo que hoy es como el comunismo, ¿sí? El hecho de que ellos sean regímenes totalitarios los tres no significa que todos se la lleven bien, no, porque tienen ideas completamente diferentes. El siguiente
Bueno, jóvenes, espero que hayan podido aprender del tema en el día de hoy. Es una características generales de lo que ha sido la colonia o de lo que fue la colonia en América por parte de los europeos.